Mexicana de fútbol. Estaremos repasando mucha, pero mucha información a lo largo de los próximos 60 minutos. De entrada vamos a escuchar palabras de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre la posibilidad, la incertidumbre de que se juegue o no la Copa del Mundo a raíz de los temas de inseguridad que han azotado México en los últimos días. Esto fue lo que dijo en conferencia la presidenta de México. ¿Qué garantías hay para que se realice el Mundial en esta sede? Todas las garantías. Todas las garantías. No hay ningún riesgo para los visitantes. Ninguno. Pues ahí está, de momento entonces el plan sigue en pie en esa Copa del Mundo. Vamos a escuchar reacciones del futbolista del Guadalajara, Diego Campillo, que deja en claro si son 90, si son 45 o si es solo un minuto. Él va a dar todo porque quiere subirse al barco para estar en la próxima Copa del Mundo. Este partido, aunque sea uno, aunque sea una convocatoria y una estancia corta, lo voy a hacer igual como una final. No para impresionar a nadie o no para hacer algo de más, sino para que sepan lo que puedo dar y lo que puedo aportar, nada más, nada extra de lo que venía haciendo. La selección mexicana de fútbol que sigue siendo base a partir de los futbolistas que tiene en Guadalajara, un Guadalajara que viene de caer ante Cruz Azul y que está preparando el partido ante los Diablos Rojos del Toluca. ¿Qué novedades hay, Diego Ibey, con el Chiverío que nos vayas a contar más adelante? Saludos, Adal, y a todos en la mesa. El rebaño sagrado continúa su preparación de cara al duelo ante Toluca. Y bueno, la situación de Luis Romo, este futbolista que continúa con su etapa de rehabilitación de manera interna, pues consideran que están atentos a su evolución para saber si será elegible justo para este duelo contra los Escarlatas, dependiendo a su evolución. Y estaremos platicando en torno también a la actualidad del rebaño sagrado más adelante. Pues vamos entonces más adelante contigo, Diego, para que nos des toda la información. Alineación de lujo este día en la mesa de fútbol picante: Dionisio Estrada, John Sutcliffe y mi chivo hermano Jorge Pietrasanta. Voy a saludar a mis compañeros. Mi querido Pietra, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, chivo hermano. Muy bien, todo muy bien, muchas gracias. ¿Te puedo confesar algo? Dime. Saludos a Johnny, a Diony. Yo subí a Campillo mañana al barco del Mundial. Mañana. Es un jugador que maneja muy bien los perfiles, que tiene personalidad, que tiene presencia fuerte en la defensa y que ante algunas lesiones le vendría muy bien al equipo mexicano. Él ha sufrido lesiones, por eso no ha sido titular todo este tiempo en el Guadalajara, ¿cierto? Pero tiene mucha calidad. Coincido contigo. Con cariño los veo como la isla de la fantasía, están felices. El avión. ¿Y está mal? No. ¿Te incomoda nuestra alegría y nuestra felicidad? Sí le incomoda. Sí, ¿verdad? Señor que Tú está allá sabes también. que yo siempre te he dicho que el fútbol necesita que Chivas ande bien. Y anda muy bien. Porque también, pues, Y anda muy para bien. subirte un ring y darte unos buenos llegues necesitas un rival que funcione, ¿no? Sí, tienes razón, porque América no fue un buen sinodal. En eso estoy de acuerdo Tienes contigo. razón. Tienes razón. Le pusieron una noqueada. ¡Diony King! El avión, mi querido. Me gusta mucho. Fíjate que ayer vino Toño Valle y me dio mucho gusto que viniera. Se levantó a saludarme como lo haces tú con toda la educación. Somos gente que venimos de ESPN Deportes de Radio en su momento, ¿no? Sí, es cierto. ¿Todos eran decentes allá? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué hacías ahí entonces? Pues ya ves, acá fue donde me... Aquí te echamos a Aquí perder. le echamos a perder. Ahora, déjame decirte. ¿Qué necesidad de ir en contra de lo que piensa Aguirre? ¿A qué me refiero? Caray. Aguirre ya dijo el otro día, van a ser 3 centros delanteros. Ahora escucho, no, es que puede llevar 4 y que no sé qué. Ya dijo 3. Aguirre nos ha demostrado a lo largo de este proceso que aunque Campillo se pueda subir al Mundial, como tú dices, él dice, bueno, ante la falta de César Montes y de Johan, pero sobre todo César Montes, ¿a quién mete de central? A Edson Álvarez. A Edson Álvarez. Ya nos ha demostrado que al final de cuentas, aunque esté Víctor Guzmán al 100, aunque esté Campillo al 100, aunque pueda estar Ramón Juárez al 100, él no va a llevar otro defensa central porque para él es más fácil colocar a Edson Nada Álvarez. más que te recuerdo que Edson Álvarez está operado y que Javier dijo que la selección mexicana no está para rehabilitar a nadie. Sí, pero ¿tú crees que no lo va a dejar afuera? No lo sé. No lo Pero va a dejar afuera. ¿ven Vamos a ya escuchar a 100% a la hormiga en la lista? ¿Así 100%? No. Vamos a escuchar palabras de Diego Campillo sobre el deseo, la ilusión que le genera poder estar en esa lista final para disputar la Copa del Mundo con México, y lo platicamos.
sea uno, aunque sea una convocatoria y una estancia corta, lo voy a hacer igual como una final. No para impresionar a nadie o no para hacer algo de más, sino para que sepan lo que puedo dar y lo que puedo aportar, nada más, nada extra de lo que venía haciendo. Pero sí, me agarré en un momento importante, también me vengo de una lesión, creo que ese parón me ayudó en unas cosas y un poco me perjudicó en otras por los tiempos, pero aquí estamos, yo creo que es importante también. Claro que me imagino jugando con selección, ojalá me toque, si es de titular, si es de cambio, como sea, 1 minuto, 90 minutos, voy a dar el máximo, no sé cómo me toque, te digo, y son muchas cosas que pueden pasar, pero lo voy a hacer de la mejor manera y voy a estar muy feliz si me toca. Son palabras del futbolista del Guadalajara, que como cualquier otro que tiene la ilusión, pues por supuesto está con todo el derecho de esforzarse. Yo le respondo a Diony, estando de acuerdo, Diony, en lo que dices de la postura de Javier Aguirre, pero en el caso, por ejemplo, de Campillo, pues es que no nada más es un central, también es un lateral y también es un contención. Es ahí donde los que son plurifuncionales, como Reyes, como Israel Reyes, como Germán Berterame, como Romo, como Edson, son los que creo tienen una mayor posibilidad de colarse, sabiendo que ya la base ya está en la cabeza del Vasco. Ahorita vamos a estar con Leo Lecanda, pero es que eso nos explicaba ayer León, lo de Berterame no sería, o sea, si lo lleva sería porque él puede jugar por los costados, ¿no? Entonces ya es otra situación en donde podría caber ese, digamos, cuarto delantero. Y te voy a decir otra cosa, no por lo que quería el Vasco hace un mes, no quiere decir que ya tuvo que cambiar de opinión. Un ejemplo, lo del Chucky. El Chucky, cuando se entera Rafa Márquez, le avisa a Javier Aguirre, le hablan al Chucky y su entorno le dice, no, nos quedamos en San Diego. Le tratan de conseguir, le ofrecen irse a Xolos. Juega en Tijuana, vive en San Diego, no quiso. Entonces, yo quiero pensar que hoy ya no está en el radar. Al igual Quiñones se sube ahí o alguien más tiene la opción. Pero luego la otra que solito se bajó. Solito, pero a lo que voy, hace 3 semanas o un mes era parte de lo que pensaba Javier. Porque si tú ves la conferencia de prensa, no esta última, las anteriores hasta dice, ya ha hablado con el Chucky en más de una ocasión sobre ese tema. Hoy ya dice el que no está jugando, pues no puede ser considerado. Ya hablaremos de Gil Mora, la preocupación que trae con la pubitis. Entonces yo creo que por ahí se van a subir un par de nombres que dices, ¡ay! Y estos nunca pensamos. Lo que pasa es que los que están no necesariamente están bien también físicamente. Eso no es malo, yo eso lo veo muy positivo. Hasta el último día en el que la federación tenga que entregar la prelista, hasta ese momento todos tienen que hacer su luchita, ¿eh? Yo me imagino que en la lista, antes de ese 1 de junio, puedes meter hasta 35 jugadores en la prelista. En la prelista, por supuesto que veremos jugadores que, digamos, Campillo, después hay que ver si le alcanza para quedarse en el 26, ¿no? Sí. ¿Y qué tan cierto sería? Pregunto, ¿qué tan cierto es esto de que dicen que van a aumentar la lista a 28? Pues de momento parece que no, parece que se va a quedar así, de momento. Yo lo que quería decir es, depende cómo ves quién se mete, porque al igual alguien se mete porque Gil Mora no se recupera de la pubitis. Claro. O el mismo Santi está preocupado, Javier, con Santi, que en qué forma esté. Entonces, a lo que voy es, otra cosa es que la hormiga siga metiendo goles y digas, este se la ganó porque mete goles, a otro que dices, como no fue tal y tal, tuvieron que meter ahí, y no necesariamente quiere decir que sea mejor que el que ya no se metió por otras circunstancias. Lo bueno es que este técnico no es de los que dice que es que hace muchos goles en pocos minutos. Afortunadamente. Hoy a quién vemos más de titular. ¿De delantero? Lo pregunto por el tema de la preocupación que pueda tener Aguirre, de lo que decía John. ¿Quién podría ser para Aguirre más titular? ¿Santi Jiménez, aunque sean distintas posiciones, o Gilberto Mora? Porque no, yo titular más Mora. Titular Mora, sí, claro. porque titular es Raúl Jiménez. Es que ahí es donde yo voy. Yo sí veo más complicado lo de Gil Mora, porque ya vimos un antecedente en el Mundial anterior. Fue lo que le pasó a Raúl Jiménez. Y aún así, Gerardo Martino lo llevó fue lo mismo. A un 60%. Entonces, yo sí veo más preocupante lo de Gil Mora. Ustedes lo ponen de titular, yo tengo mi duda, pero
Pero sí, él tendría que estar más preocupado por él. Duda? Con Pero Santi que en el delantero no hay duda. ¿Cómo? En el delantero no hay duda, es Raúl Jiménez. Y más que andar. A ver, yo de Gil nomás quiero decir algo. Yo sé que por el momento decidieron que no se operara de la pubitis, ya pasó tiempo y no se ha recuperado. Y lo apoyó el club, ¿no? Lo apoyaron. Yo no creo que Gil Mora va a seguir en Tijuana porque la cancha sintética en ese tipo de lesión, tú le preguntas a un doctor y te dice, puede ser todavía más propenso. Y yo de lo que sé es que ya llegó un punto de decir, Gil, ¿se va a operar? Si te operas, tardas 2 meses. Si te aguantas y no te recuperas, es decir, llegó el momento de tomar decisiones. Y si se va a operar es ahora, ¿no? Es ahorita para tener los 2 meses, si no, no le va a dar tiempo. O sea, que sería marzo y abril. Y si lo aguantan de 3 a 4 meses, nadie sabe. Es decir, yo sí creo que lo de Gil Mora está muy preocupado el Vasco. Sí, de acuerdo, y no es para menos. Alguien que también es una posibilidad y que ya, si lo desea el Vasco, lo puede llamar, es Álvaro Fidalgo. Escuchamos reacciones del ahora futbolista del Betis. Bueno, al final lo llevo diciendo, obviamente siempre con mucho respeto. Hay grandísimos jugadores que seguro que Javier está viendo a muchos. Va a haber una competencia muy grande, por supuesto. Yo voy a intentar hacer las cosas bien, siempre lo dije, no es que busque jugar el Mundial y ya está, no, nada de eso, no se trata de eso para nada. Si me llama bien y si no, no pasa absolutamente nada. Esto es así, es fútbol, yo lo dije desde un principio, soy un chico con disciplina, un chico que sabe la responsabilidad que conlleva todo eso. De mí no van a escuchar nunca jamás un mal comentario, una mala palabra, algo que pueda hacer sentir mal a alguien, jamás. Yo estoy aquí para jugar al fútbol. Les tengo mucho cariño al país. Soy un mexicano más al final y nada más. Si luego llega o no el llamado, eso ya solo depende de mí hacer las cosas bien en el campo. Lo que digo, hay una competencia muy grande, más en mi puesto. Creo que es uno de los sitios donde más competencia hay en México. Grandes jugadores consolidados, grandes jugadores que están viniendo de abajo. Así que no dé la gente por hecho cosas, porque al final hay muchas cosas que demostrar, muchas cosas que hacer y esto pues al final hay un seleccionador, obviamente. Siempre muy correcto, muy educado, con muchos valores, es un muy buen muchacho. Fidalgo, si lo llevamos a un tema de merecimientos por calidad humana y demás, pues diríamos bienvenidos más como él. No se trata de eso. Ojalá todos tuvieran esta disciplina, esta educación. Como él. Sí, no, ojalá. Yo sí lo siento en la lista de los 26. Fácil. No tan fácil. Yo no tan sí, fácil, no. pero sí. Es que es una posición sí muy poblada, como él lo dice. Sí. Pero no tan fácil, pero yo creo que. Entre comillas, poblada, porque la posición que ¿O más. lo dices por el asado de Carlos Reynoso o por qué? ¿Por qué asado? Porque el maestro dijo, ¿no? Una vez. No. Yo lo digo por. El maestro dijo que. Que le había prometido que si venía. No, yo lo digo. Ahí nos vemos, ¿no? Yo lo digo por la pronta acción que tomó la Federación. Y la Federación tomó una pronta acción a petición, no tengo ni duda, de Javier Aguirre. Cuando dijo, ¿sabes qué? No te esperes, mete los documentos a FIFA y que de una vez tú ya lo das como elegible y a ver qué te dice la FIFA. Por eso lo siento como ya dentro de los 26. Cuando me dicen es una posición muy poblada, sí, pero lamentablemente la posición donde va él, hay 2 que están lesionados. Uno es Gil Mora, que hablábamos hace ratito, que también lo puede poner como derecha, y el otro es Luis Chávez. Entonces, cuando vienes a ver, yo no sé qué tan poblada esté. Y si hoy me preguntas, yo veo... Pero es que hace rato te dije de Edson y ya cambia la cosa. Pero Edson sabemos que se va a recuperar rápido. No sabemos, los otros, no, lo que yo digo es que Luis Chávez, aunque el otro día dijo Javier Aguirre, ya está a punto de regresar, la verdad, hay que verlo. Y lo del tema de Gil Mora, pues ya acaba de darnos la actualidad John, y se me hace que le puede llevar más tiempo. Me han dicho, a lo que voy es que yo sí siento que Fidalgo está en este momento como titular. Te hago un resumen rápido de Fidalgo, porque es un tema que le he dado seguimiento. Cuando el Vasco toma la selección, al Vasco le sugieren a Fidalgo. De entrada no le gustó que le estuvieran sugiriendo cosas, porque y el Vasco no conocía a Fidalgo, porque es una realidad que no veía el día a día del fútbol mexicano. Lo vio, le gustó, y llegó un momento que Fidalgo, muy listo, una vez fuimos a hacer un programa a la América y contestó perfecto. Yo trabajo, es decir, sabe qué decir y cómo comunicarse entre los medios. Pero esto es como un maratón, como un rally,
que le dijeron, tú te tienes que aguantar hasta esa meta el domingo. Ese domingo que cumplas los 5 años, ya te puedes ir porque ya estás elegible y está. Yo no tengo la menor duda que Fidalgo va a ser convocado por Javier Aguirre, está hablado, está entendido, muy listo como declara. ¿Para el Mundial? Para el Mundial. Pero también... Y la fecha FIFA, yo pensaría que lo va a traer... No, a ver, los partidos de antes, eso estamos todos Lo va a claros. traer el 28 de marzo que contra Portugal. Ahí sería, yo creo, el debut de Fidalgo. Es que ese es el tema, no ha jugado un solo partido con la selección. Estamos hablando de que su primero sería el 28 de marzo. Y está mal que llegue a alguien... 2 meses y medio, es que es a 2 meses y medio de que arranque la participación de México que hay, en Pietra. la Copa del Mundo. Sí, pero es que, como dice Dionisio, que hasta va a ser titular, ay, así ya para aventurarse a tanto cuando no ha tenido un solo partido con la selección. Ahorita evidentemente no hubo eliminatoria porque México es sede, pero cae muy mal al interior del grupo cuando tienes que ir a jugar a Honduras, a Jamaica, a Costa Rica, al que te toque. Sí. Y que de repente llegue alguien al cuarto para se ponga hasta adelante en la fila. Eso pasó. Oye, pero tú no fuiste a los partidos de visitante y no sentiste la presión y estuviste en el Mundial. No cae bien al ¿Sabes grupo. lo primero que hace el Vasco? Porque el Vasco es muy bueno. En estas concentraciones largas empieza a ir a ver, aquí no hay grupitos. Nada de que los que juegan en Europa, los naturalizados, los de la liga local, los empiezas a acomodar Mezclar. a cómo se sientan y todo para ese tema. Porque obviamente que habrá un jugador en selección mexicana que diga, oye, ¿por qué me la llevo partiendo todo este tiempo? Llegó este. Tiene razón. Tiene razón, pero si es mejor que tú, Sí. te aguantas. Pero entonces llévalo desde antes, ¿no? Pero no podías. Es como... No podías, porque tenía que cumplir Por los eso, 5 por años. eso. Es un- Exacto, pero entonces... es la tú vas necesidad, a Pietra, jugar. de la falta de talento. ¿No? Por eso, Javier Aguirre lo va a convocar ahora en marzo para tener la justificación idónea de No, no decir. es justificación, pues es que tiene por que- eso, tiene que por e- llamarlo, sí, al pero Vasco fuerte, le vale cuando- una justificación. yo Por creo. eso, pero cuando tú No me está dices, pensando no, pues nunca es en que justificación. imagínate, primera vez y titular, pues esa va a ser su justificación para decirlo, por mí, eso ya lo llamé. A ver, tú y ahora como comunicador te partes el queso todos los días, y viene la Por Copa del supuesto Mundo, que no estaría de y acuerdo. te quitan de No ahí le y sientan toques a ese otro. Sí, por Bueno. supuesto que no estaría de acuerdo, manifestaría Ok, mi inconformidad. ok. Por supuesto, claro, es normal, es lógico. Es distinto, pero si ya ahí tuviera un poquito pero de ahí más bagaje. que culpa de Fidalgo o culpa mía, es culpa de quien decide. Y entonces quien decide, y en este caso Javier Aguirre, es el que le dio ya entrada a Javier, Pero no a hablemos de Fidalgo. culpas o no culpas, es de sensaciones, o sea, que juegue su primer partido el 28 de A mí marzo. me han dicho, y lo he dicho varias veces en este espacio, se lo he dicho a León Lecanda, te lo digo a ti, a John, que también cubre selección mexicana, a mí me aseguran que en la lista final va a haber sorpresas, porque algunos ¿A qué te de refieres esos... sorpresas? Voy. Como por ejemplo, a que no Voy, está voy, voy. Ochoa. No. Sorpresas de los que van a llegar de último momento. ¿Quieres nombres? Ah, O sea, ok. que no nos sorprenda. Santi Jiménez no si se de recupera, ¿o qué? pronto- No, a ver, para No, eso Santi está se eso, supone lista que de sí. 36. En un par de semanas está La de prelista de regreso. 36, entiendo yo, es para eso. Para que si alguno no se recuperó o se lesionó, pues eches mano de otro que ya estaba considerado. No puedes llevar al Mundial a alguien que no está en esa prelista. Pero a mí lo que me dicen es, en esa lista final va a haber algunos candidatos, algunos nombres a elección de Rafa Márquez, que el Vasco le ha dicho... ¿Quién un acuerdo Que elija como 6, ¿no? que elija algunos pensando en el proceso que él va a tener más adelante. Y ahí podrían caber los Obed Vargas, los Richie Ledesma, los Brian Gutiérrez, es decir... El portero de Santos. No, portería. Es, por ejemplo, la portería ya el está tema- más cerrada el tema que un de candado. Obed Vargas. No, pero son 3 lugares, ¿no? Por eso, los 3 están más cerrados que un candado. El tema de Obed Vargas se me hace tan ilógico lo que Javier Aguirre establecía en el sentido de que, ahora que está en el Atlético de Madrid, ahora sí lo tendré que convocar. No me A gustó esa declaración, la A verdad. mí, y te voy a decir por qué no. Porque, a ver, lo convocas entonces por el equipo que está o por las cualidades y el talento que tiene. Porque antes jugaba más y ahora juega menos. Sí, ¿no? entonces sí, pero el talento y la cualidad la tiene estando en Seattle o estando en el Atlético de Pero Madrid. está en el Atlético de Madrid con Está las bien, cualidades que tiene. pero no por eso se va a subir al bar. no, es que por eso, a ver, con todas las Pero cualidades y el llama más talento la que atención tiene, estando en el Atlético de Madrid. dio a entender que estando en Seattle no lo iba a convocar. Sí, no dio la intención, lo dijo. Ahí está, Es esa es la que cosa. Diony, Entonces, a ver, Berterame no lo va a llevar. Javier Aguirre, si le pones atención Si en sus fuera congruente. conferencias, te dice mucho. El Vasco tiene una manera de que si pones atención y lo conoces, dice mucho. Así como fue a Puebla,
era realmente la preocupación que trae ahorita las lesiones. Y yo me atrevo a decir que la máxima preocupación que trae es Gil Mora, ¿no? Y dicen que eso lo van a regresar a rehabilitar. Es decir, lo que pasa es que no hay suficiente materia prima para nombrar a todos. Él está incurado en salud. A mí me tocó estar en Alemania cuando decidió lo del Bofo o lo de Jonathan. Y Giovanni se puso como loco, me voy yo, y su papá en paz descanse también. Eso del Vasco es muy bueno para decir esto es así, 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 pero tiene que estar muy preocupado, Adal, de la falta de materia prima. Que tengas que esperar que Fidalgo lo tenga 5 años para llamarlo sin verlo, porque sabes que lo necesitas, porque lo que tienes no es suficiente, es tristísimo. Está con nosotros León Lecanda. Vamos contigo, León, para que nos cuentes las últimas novedades de la selección mexicana que va a disputar partido este miércoles en Querétaro ante la selección de Islandia. De momento, León, se mantiene en pie el partido, se va a jugar y además a puerta abierta, ¿verdad? Sí, con el aforo total, fuerte abrazo a Adal, de 34,105 espectadores, que es la capacidad del estadio. Está vendido por completo el partido, y lo que sí va a aumentar es el operativo de seguridad en torno al compromiso. Habrá elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, también de la Policía Estatal y la Policía Municipal, para establecer 6 anillos de seguridad en torno a la corregidora. Empezarán desde las casetas de acceso a la ciudad, y esas se irán cerrando hacia las colonias aledañas y, por supuesto, hacia 3 perímetros en el estadio, incluyendo el interior de la corregidora. ¿Tienes idea, León, de qué estaría buscando en específico Javier Aguirre en sus futbolistas? ¿Alguien en especial que le esté echando el ojo para decir lo que platicábamos, León? Si hay alguien que se suba de últimas a la lista. Sí, a ver, creo que estoy completamente de acuerdo con lo que acaban de comentar. Javier Aguirre tiene la mayor parte de sus seleccionados ya listos y enlistados, ¿no? Valga la expresión. Y está buscando solamente algunas posiciones en específico: el lateral derecho, el extremo izquierdo, otro extremo por derecha y probablemente los interiores. Yo coincido plenamente con lo que dice John. Aquí el tema es cuántos de los jugadores que hoy están lesionados y que se han sometido a cirugías o no lo han hecho, como Gil Mora, van a llegar físicamente bien. Y creo que eso es lo que hoy Javier Aguirre, más que el funcionamiento colectivo, está buscando piezas que pueda utilizar para la lista definitiva. Milayon, ¿cuál es tu percepción de lo que hemos platicado de Fidalgo, tú que estás allá adentro con la selección? No, a mí me da la sensación, primero, que lo va a convocar claramente para la fecha FIFA de marzo. Jugará en los partidos contra Portugal y Bélgica, y que ahí es una de las dudas que tiene: si hay 8 posiciones entre los mediocampistas, 3 mediocentros y 5 volantes mixtos, una de esas posiciones puede ser para Fidalgo, no solamente por si se cae algún lesionado, ¿no?, sino porque quizá hoy no tiene claro a los 5 volantes mixtos, que es una de las posiciones de Fidalgo. Yo creo que el español naturalizado mexicano tiene buenas posibilidades de colarse a la Copa del Mundo, pero dependerá en buena medida de lo que pueda mostrar dentro de un mes. León, nos queda menos de un minuto, lo hemos platicado. Javier quería hace unas semanas al Chucky, el Chucky no quiere salir de San Diego, no tiene equipo. ¿Quién va a ser el ganón? Porque el no traer a Irving, alguien puede salir beneficiado. ¿Es Julián Quiñones ese beneficiado? Es que uno puede ser Julián Quiñones y otro puede ser también Efraín Álvarez, ¿no? Precisamente por eso esta convocatoria es tan importante para el extremo izquierdo de Chivas, porque si no regresa, vamos a pensarlo, Alexis Vega al 100%, entonces de repente tiene un problemón en el extremo izquierdo cuando quizás hace unos meses lo tenía resuelto. Yo creo que hoy las posiciones de Julián Quiñones y Efraín Álvarez se fortalecen precisamente por este tema de Irving Lozano y también por cómo regrese el bicampeón del Toluca. Bueno, pues veremos qué conclusiones saca de este partido. Nomás les doy un dato. Saben que por contrato del sindicato del MLS, el Chucky va a entrenar todos los días, ¿no? Sí. Y si hay charlas técnicas de cómo jugar el partido, también las tienen que pasar. Sí. ¿Con el primer equipo? Con el primer equipo. ¿Pero no está separado? No está separado de los entrenamientos, pero hay ciertas rutinas que tienen que pasar. Tiene su palco, un contrato que no va. Los derechos de imagen hasta cierta cantidad siguen siendo el San Diego FC. Lo rente. Pero tú dirías, lo ofrecieron, no, pero sí que lo rente. Pero imagínate qué difícil es para el grupo. No, es como el cuate que demandó una empresa y lo regresan y dice, siéntate en contabilidad, pues hasta que me corran, aquí me quedo. Pero no te queremos correr, te queremos liquidar completito y no te quieres ir. Y tienes que estar en las juntas, además. Gracias por la información, estamos pendientes de lo que sepas del Tri, nos cuentas. Y cuando renovaron al técnico, también estuvo presente. Sí, de acuerdo. Bueno, pues veremos qué conclusiones saca el Vasco en este partido ante Islandia. Hacemos nuestra primera pausa en esta edición de Fútbol Picante. Cuando regresemos estaremos hablando de las Chivas que se miden ante el Toluca.
Bueno, estamos de regreso en Fútbol Picante. El Guadalajara se va a enfrentar el fin de semana al Toluca otra vez en condición de visitante el Chiverío. Algunas versiones que apuntaban que si River quería a Milito y demás, no le haga caso, eso es puro cuento, es pura mentira. Milito está firme y se va a quedar comprometido con el Chiverío. Vamos con Diego Ibey para que nos cuentes novedades del Guadalajara de cara a la visita ante Toluca. ¿Qué nos cuentas, Diego? Abrazo. Saludos, Adal, a todos en la mesa. Sí, vuelta a la página después de terminar con el invicto de Gaby Milito, posterior al clásico, el duelo ante Cruz Azul. Y ahora pensando en Toluca, aspecto anímico, sigue con la misma línea, pensando en el sistema que ha implementado el estratega argentino, que cada partido es una final. Ahora enfocándonos con uno de los futbolistas que ha estado en la interrogante de la afición, Luis Romo. Bueno, él continúa con su etapa de rehabilitación. En el cuerpo médico trabajan a marchas forzadas para que están sujetos a evolución, esperan que sea elegible al menos contra Toluca, pero de acuerdo a la información que nos han proporcionado desde lo que ocurrió contra Mazatlán, es de que se mantiene al menos 4 semanas de recuperación, en este caso inicia con la tercera. ¿Qué sabes del Cotorro, Diego, que sigue arrastrando un tema ahí en el tobillo? Desde el torneo pasado había tenido ahí, si no mal recuerdo, fue en el partido en Puebla, que salió tocado, y aparentemente ahora después de Cruz Azul también, ¿no? ¿Qué sabes? ¿Cómo está? Sí, lo están llevando entre algodones, ha entrenado con el conjunto del rebaño sagrado, esto también esperando que se encuentre en la lista de elegibles contra Toluca. Al momento no hay reportes de alguna lesión con el lateral por la izquierda. Y los entrenamientos siguen realizándose con total normalidad, ¿verdad, Diego? Sí, justo el día de ayer que iniciaron con la semana, Adal, por la situación que se ha vivido posterior al entrenamiento vespertino por la tarde, y justo este martes arrancan de manera habitual. A las 10 de la mañana se llevó a cabo el entrenamiento, todo con tranquilidad y enfocados en el duelo ante los actuales bicampeones del fútbol mexicano. Me imagino Milito echando mano, y que le gusta además a Milito, echando mano de futbolistas de divisiones inferiores, ¿no? Para tratar de completar el equipo por la cantidad de jugadores en selección nacional, ¿no? Sí, por ahí utilizando elementos de la filial, ¿no? En este caso del Club Deportivo Tapatío, recordando que también este partido que se tenía programado en la Liga de Expansión se vio reprogramado por la situación que está atravesando el Estado, entonces por ahí ha aprovechado para utilizar piezas. Sin embargo, en torno a los elementos que están con la selección nacional, esperan que no haya lesiones, no hay molestia por prestar elementos, solamente pues al pendiente en que no exista alguna molestia física. Perfecto, Diego, gracias, te mandamos un abrazo y estamos pendientes. Saludos. Saludos. Qué distinta la clase de Milito a la de Gago o a la de Anselmi, ¿no? Y porque un tipo serio, un tipo profesional, un tipo con ética, aterrizado, con moral, aterrizado en la victoria y en la derrota. Entonces, porque otros vienen y les brillan los ojitos por ir a Boca, River o regresarse a su país. Creo que Milito es, por lo que veo, una gente cabal. Independientemente si le respeta a Chivas o no su contrato, si llegara de pronto a venir una situación que no sea buena, si por él fuera, cumple los 2 años. Él lo dijo desde que llegó. Yo no me voy a ir. Si la directiva en algún momento decide, es otra cosa, pero yo no me voy a ir. Y qué bueno que lo aclaras, mi querido Chivermano, porque con estas informaciones que de repente se manejan, encuentran el nombre de Milito ahí en la parte baja de la nota y ya dicen que hay el interés, y entonces como que empiezan a ver, no hay nada, absolutamente nada de interés para que supla a Gallardo, ¿no? Sí. A mí me pasó que le digo a mi mamá, no le creas lo que estás viendo en Facebook, ¿no? De repente hay cada cosa. El domingo pasó con todas las noticias, que de repente empezaron a inventar cada cosa que tienes que darle seguimiento, ¿no? Y en cualquier tema, el que me acaba de pasar una información es León Lecanda, porque la Federación Portuguesa de Fútbol saca un comunicado diciendo que está observando la situación del tema, que están honrados de ser invitados, pero están observando la situación de lo que sabemos. Es decir, por eso siento, perdón que cambie un poco el tema, que FIFA en su momento tendrá que salir a hablar públicamente del tema. Así como cuando la NFL pasó algo en la cancha en el Azteca, fue la NFL o la NBA, o hasta un concierto que tiene que salir Live Nation a hablar, creo que sería sano que FIFA oficialmente de una postura, porque ahora Portugal está diciendo, ¿no? Portugal tiene la intención de quedarse en el camaleón
en Mayacoba y ahí hacer base para el partido del 28 de marzo. Pero Digamos ya Portugal ya se declaró, falta que FIFA se declare. Todo eso es lo menos importante, ¿no? Pero sí hay contratos firmados, por eso también hay Oye, están en atención. Y están en su derecho de decir, oye, pues explíquenos un poquito, ¿no? Oye, cláusulas de fuerza mayor, ahí se establece. Sí. Qué lástima, y no es pretexto antes de que empiecen y demás, qué lástima que antes de un partido tan bravo como el que tiene Chivas frente al bicampeón, después de tu primera derrota, no tengas la semana para trabajar completo con todos tus futbolistas por la cantidad de jugadores. Te quitan a 7, pero esto es junto con pegado, ¿no? Es la calidad que has mostrado en el torneo contra o con la selección mexicana, ¿no? Ahí están los jugadores llamados a la selección. Por eso yo decía desde ayer en el Sports Center, aquí sin Yolanda, Mari Carmen, o sea, no hay mala suerte. No, sí es mala suerte, pero estos siete que van al Tri, Pietra, son titulares. Sí, estos siete van a arrancar pero sabes eso y sabes también que para la liguilla no los vas a tener, pero eso está establecido desde antes. O sea, no se vale decir nada y ni la directiva ni el técnico han dicho nada. Y extraña que en esta lista no haya estado el Cotorro o Brian González. Sí, ¿no? Bien pudimos. Entonces, después podemos caer en cuestión, bueno, quizás no lo terminó de convencer, o quizás yo lo veo, porque pudo haber estado, al final de cuentas, otro titular más, ¿no? Entonces, entendiendo también que al final, cuando venga la lista final, ¿no? De los primeros 35, la prelista y después los 26, uno piensa que por lo menos en esa lista de 26 van a haber mínimo 3 de Guadalajara. De 3 a 5. Yo estoy entre el 4 y el 5. En el 4 estoy claro. Ustedes que son chivermanos, no había tenido la oportunidad, no había tenido la oportunidad de decirles que en el Super Bowl yo comparé a las Chivas con los Seattle Seahawks. Porque ese técnico, head coach de Seattle, llegó y dijo, me acuerdo que dijo, aquí ya no hay egos, mandaron a Gino a los Raiders, a Dickey, a Pittsburgh, dijo, aquí nos vamos a partir la mother en equipo. Y el que esté bien va a jugar. Y creo que Milito hizo algo similar. Dijo, aquí caritas. Dijo, desde que llegó eso, dijo, ahí se ven, vamos a partirnoslas, y así quedaron campeones. Y lo vuelvo a decir, me encantaría que Chivas quedara campeón, porque le hace falta al fútbol mexicano, nos hace falta un equipo tan popular, esté bien, porque hasta el América necesita con quien pelearse sabroso de vez en cuando. Ya los noqueó. Aunque los americanistas o la gente de Chivas, si es la gente de Chivas, desea ver si hubiera sido. Porque si realmente queremos entender el momento actual del fútbol mexicano, tenemos que hablar de algo que pocas veces se analiza con profundidad: el factor mental competitivo. No el discurso, no la táctica en pizarrón, sino la capacidad real de sostener presión cuando el entorno exige resultados inmediatos. México no solo va a jugar un mundial en casa, va a inaugurar el torneo. Eso es un peso simbólico enorme. No es lo mismo debutar en un grupo cualquiera en sede neutral que abrir la competencia frente a millones de personas, con la narrativa histórica encima y con la expectativa de todo un país. Y ahí es donde el trabajo psicológico del cuerpo técnico se vuelve determinante. Javier Aguirre tiene experiencia, ya vivió mundiales, ya enfrentó escenarios adversos, ya manejó críticas durísimas, pero esta generación no ha vivido un mundial en casa, y eso cambia todo. El riesgo más grande no es táctico, es emocional. Si el equipo sale nervioso, si el contexto lo sobrepasa, el plan de juego puede desmoronarse en minutos. Por eso cada amistoso, incluso contra un rival como Islandia, tiene una función invisible: simular presión, ensayar liderazgo, fortalecer comunicación interna. Ahora bien, conectemos esto con la Liga MX, porque los clubes están generando contextos de alta intensidad que sirven como microensayos de presión. El Cruz Azul contra Guadalajara fue un partido de liguilla adelantada. Ritmo alto, estadio lleno, tensión constante. Esos escenarios preparan mentalmente a los jugadores. Cruz Azul mostró algo que en torneos anteriores le costaba: calma después del golpe. Guadalajara mostró resiliencia pese a la derrota. Eso es crecimiento competitivo. Toluca, por su parte, sigue acumulando puntos sin hacer demasiado ruido. Y a veces, el equipo que menos ruido genera es el que mejor gestiona presión interna. América, con su carga histórica, siempre juega bajo lupa. Cada victoria es obligación, cada derrota es crisis, y esa exposición constante también fortalece carácter. Pero no todo es fortaleza. Hay equipos que pueden quebrarse en el tramo final. La Liga MX es famosa por eso. Equipos que lideran 10 jornadas y que en cuartos. Proyectos que parecen sólidos y se desmoronan en 2 partidos. La clave estará en la estabilidad emocional. Volviendo a selección. El gran debate sigue siendo colectivo versus individual.
México no tiene hoy un delantero en el top 5 mundial, ni un mediocampista que domine Champions League. Pero puede tener organización, disciplina y claridad táctica. La línea de 5 puede ser una herramienta defensiva eficaz. Pero no debe convertirse en refugio permanente. En casa, el equipo debe mostrar ambición. Y la ambición no siempre significa atacar con 7 jugadores. Significa tener convicción en tu plan. Si México logra compactar líneas, presionar coordinadamente y generar superioridades por banda con centros efectivos, puede competir dignamente. Si depende de inspiración aislada, será vulnerable. En Liga MX, el panorama sigue abierto. Cruz Azul parece haber entendido su identidad. Guadalajara construye proceso a largo plazo. Toluca se mantiene firme. América despierta. Pachuca sorprende con juventud. Tigres puede encender motores en cualquier momento, no hay hegemonía absoluta. Y eso eleva el nivel. Ahora pensemos en la liguilla como escenario mental. Son 2 partidos donde todo se define. No importa si hiciste 20 puntos más que el rival. En fase regular, lo que importa es cómo gestiona 180 minutos. Ahí es donde veremos si Cruz Azul aprendió de sus experiencias pasadas. Si Guadalajara convierte su cohesión en contundencia. Si América recupera su mística, si Toluca mantiene regularidad bajo presión máxima, y mientras eso ocurre, la selección tendrá que cerrar filas y consolidar lista definitiva. Los 26 elegidos no solo deben ser los mejores individualmente, sino los que mejor encajen. En el plan colectivo, la coherencia será la palabra clave en los próximos meses. Coherencia en convocatorias, coherencia en alineaciones, coherencia en discurso, coherencia en ejecución, porque el margen de errores mínimo. Cierro con una reflexión. Final de todo este recorrido, el fútbol mexicano no está en crisis estructural, pero sí en examen constante. Examen internacional por organización. Examen deportivo por rendimiento y examen mental por gestión de presión. La pregunta que queda abierta es esta: ¿estamos preparados para asumir protagonismo real en el Mundial o seguimos buscando identidad definitiva? Y en la Liga MX, ¿quién demostrará que su proyecto no es racha sino estructura sólida? El tiempo no se detiene. Los partidos se acumulan, y cada jornada será una nueva prueba para confirmar quién está listo para trascender y quién todavía está construyendo su camino. Y seguimos. Porque si hay algo que no podemos perder de vista en todo este panorama es la relación directa entre expectativa y realidad. El fútbol mexicano vive permanentemente en esa tensión. La expectativa suele ser altísima. La realidad competitiva suele ser más compleja. Y cuando esas 2 curvas no coinciden, aparecen la frustración y juicio inmediato. México inaugura un mundial en casa. Esa frase por sí sola dispara ilusión colectiva. Pero si analizamos fríamente el nivel competitivo actual, estamos frente a una selección que todavía está ajustando piezas. No es una generación que llegue con semifinales recientes en Copa América o con varios jugadores en la élite europea, marcando diferencias semana tras semana. Es un grupo competitivo, sí, pero no dominante. Por eso la clave no será la espectacularidad, será la eficacia. Será saber cuándo arriesgar y cuándo proteger el resultado. Será entender que un mundial se juega por momentos, no por posesión acumulada. En ese sentido, Javier Aguirre no es un técnico romántico, es pragmático. Si tiene que cerrar con 5 defensores, lo hará. Si tiene que jugar directo, lo hará. Pero la pregunta es si ese pragmatismo puede convivir con la presión de jugar en casa. Porque la afición mexicana, históricamente, exige protagonismo, y ahí hay un choque interesante, orden versus espectáculo. Ahora bien, si regresamos a la Liga MX, el mismo dilema aparece. Cruz Azul, por ejemplo, no siempre es el más vistoso, pero está siendo eficaz. Guadalajara, en cambio, propone más, arriesga más y eso genera simpatía. Pero también vulnerabilidad en detalles. Toluca mantiene equilibrio. América vive bajo la lógica de que debe ganar y gustar. Pachuca combina juventud con verticalidad, pero a veces carece de experiencia en cierres definitivos. La gran diferencia entre un buen torneo y un campeonato es la gestión de momentos críticos. En Cruz Azul contra Guadalajara vimos eso. Momentos críticos bien administrados por los celestes. En otros partidos del semestre hemos visto equipos que dominan 40 minutos y pierden por 2 errores puntuales. La liguilla no perdona errores repetidos. Y ahora agreguemos la variable selección. Los jugadores convocados tendrán desgaste adicional. Viajes, concentración, presión mediática. Equipos como Guadalajara o Cruz Azul pueden resentir ausencias justo cuando el calendario se aprieta. Eso obligará a los técnicos de clubes a rotar con inteligencia. Y ahí se pondrá a prueba la profundidad real de los planteles. Otro punto que debemos tocar es el liderazgo. En la selección, ¿quién asume el liderazgo real en momentos de tensión? Edson puede ser referente defensivo,
Raúl aporta experiencia. Pero el liderazgo no es solo hablar, es ejecutar bajo presión. En clubes vemos liderazgos más claros. En Cruz Azul, Lira organiza. En Guadalajara, el bloque entero funciona como unidad compacta. En América, Henry ejerce peso simbólico. En Toluca, hay equilibrio entre experiencia y juventud. La selección necesita ese equilibrio interno si México logra llegar al Mundial con 11 base definido. Con roles claros y con automatismos trabajados, podrá competir más allá del discurso mediático. Si llega con dudas abiertas en posiciones clave, el margen será dus. Y cierro esta parte con una idea que conecta todo. El fútbol mexicano está en fase de consolidación, no de revolución. No de crisis absoluta, sino de ajuste. Fino de ajuste táctico en selección, ajuste emocional en clubes, ajuste institucional en organización. El éxito dependerá de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Así que te dejo la reflexión final de todo este recorrido. ¿Prefieres un México sólido, aunque menos espectacular en el Mundial, o uno valiente aunque arriesgado? Y en la Liga MX, ¿quién crees que está construyendo algo que trascienda este torneo y no solo esta racha? La historia se está escribiendo ahora. Cada jornada es una prueba. Cada concentración es un examen, y el margen para equivocarse es cada vez más pequeño, y seguimos. Porque todavía hay una última dimensión que no podemos ignorar en todo este análisis: el factor tiempo. El tiempo es el recurso más escaso tanto para la selección como para los clubes que aspiran al título. Y cuando el tiempo será dus, las decisiones deben volverse más precisas, más coherentes y menos emocionales. México tiene poco más de 100 días antes de inaugurar el Mundial. Eso, en términos de procesos futbolísticos, es prácticamente nada. No es tiempo para reinventar un modelo. Es tiempo para consolidarlo. Es tiempo para afinar automatismos. No para experimentar con identidades nuevas. Por eso el partido contra Islandia no debe verse como una simple obligación comercial. Debe verse como un ensayo general parcial, no por el nivel del rival, sino por la oportunidad de observar comportamientos bajo concentración. ¿Quién asume liderazgo? ¿Quién se esconde? ¿Quién entiende los tiempos del partido? ¿Quién acelera cuando hay que acelerar y pausa cuando hay que pausar? Ese tipo de detalles no aparecen en la estadística final, aparecen en la lectura del cuerpo técnico. Y aquí hay algo que no podemos dejar pasar. México no puede llegar al Mundial dependiendo de inspiración individual. Tiene que llegar con estructura colectiva clara. Si decide jugar con línea de 5, que todos sepan cuándo convertirse en 3 y cuándo en 5. Si decide jugar con 4 atrás, que los laterales tengan profundidad real y no solo presencia defensiva. La selección necesita claridad en su 11 base. No puede llegar al partido inaugural con 3 dudas abiertas en posiciones clave porque el Mundial no da margen para adaptación progresiva. Ahora bien, mientras el reloj corre para la selección, también corre para la Liga MX. El torneo regular se acerca a su tramo decisivo, y ahí veremos qué proyectos estaban construidos con base sólida y cuáles dependían de inercia emocional. Cruz Azul tiene estructura, Guadalajara tiene cohesión, Toluca tiene regularidad, América tiene jerarquía histórica que puede activarse en cualquier momento. Pachuca tiene juventud y vértigo, Tigres tiene experiencia acumulada en liguillas, pero todos enfrentarán el mismo desafío: sostener nivel cuando el margen de error desaparece. La liguilla es un torneo aparte. No importa cuántos puntos hiciste en fase regular si no sabes administrar 180 minutos de presión absoluta. Y en ese escenario, la experiencia pesa tanto como la táctica. Hay otro punto que conecta selección y liga: la gestión del cansancio mental, no solo físico. Los jugadores convocados vivirán semanas de atención mediática intensa. Volverán a sus clubes con carga emocional extra. Los técnicos deberán gestionar egos, expectativas y frustraciones. En ese contexto, el liderazgo interno será determinante. Equipos con vestuarios sólidos resistirán mejor la presión. Equipos fragmentados pueden quebrarse. Volvamos un momento a la idea central: coherencia. Si la selección transmite un discurso de orden y pragmatismo, pero en cancha luz improvisada, la presión crecerá. Si los clubes hablan de procesos a largo plazo, pero cambian identidad cada jornada, el proyecto se diluye. Hoy el fútbol mexicano no necesita discursos grandilocuentes. Necesita consistencia en selección para llegar al Mundial con identidad clara. Consistencia en Liga MX para que la liguilla sea reflejo de mérito y no de casualidad. Consistencia institucional para que la organización mundialista no se vea empañada por dudas externas. La diferencia entre ilusión colectiva y decepción inmediata será mínima, y esa diferencia la marcarán los detalles. Así que te dejo esta última reflexión de todo este recorrido: el tiempo no se detiene.
Cada partido que pasa es una oportunidad menos para ajustar. ¿Está México utilizando bien ese tiempo rumbo al Mundial? ¿Está la Liga MX consolidando proyectos o viviendo rachas momentáneas? La respuesta se construirá jornada a jornada. Pero lo cierto es que estamos en un punto donde cada decisión pesa el doble y cada error cuesta el triple, y eso convierte los próximos meses en uno de los periodos más decisivos para el fútbol mexicano en los últimos años. Y seguimos. Porque si algo define este momento del fútbol mexicano es que estamos ante una etapa de transición silenciosa pero profunda. No es una revolución generacional evidente, no es un cambio drástico de estilo, pero sí es un periodo donde se están reacomodando jerarquías. Tanto en clubes como en selección, si analizamos la selección con frialdad, vemos un grupo que ya no depende exclusivamente de futbolistas consolidados en Europa, pero tampoco es una generación completamente emergente. Es un punto intermedio. Edson está en plenitud competitiva, Raúl aporta experiencia, pero ya no está en su pico físico de hace 5 años. Santiago Jiménez busca regularidad, Marcel Ruiz atraviesa su mejor momento en liga local. Y detrás, vienen nombres jóvenes que todavía no han sido probados en escenario mundialista. Eso implica algo fundamental. México no puede apostar todo a una figura, tiene que apostar estructura, y esa palabra vuelve a aparecer porque es el eje de todo. Sin estructura colectiva no hay consistencia. Sin consistencia no hay resultados sostenidos. El partido contra Islandia, aunque no definirá nada por sí solo, debe servir para confirmar automatismos. Si el equipo sale con línea de 5. Que esa línea no sea reactiva sino funcional. Sí, juega con 4. Que los extremos realmente ensanchen el campo y no se acumulen por dentro. La gran deuda reciente de la selección ha sido la generación de oportunidades claras. No basta con tener posesión. No basta con llegar a 3/4. Necesitas claridad en el último pase. Y ahí entra el debate sobre quién debe asumir ese rol creativo. Porque si México no encuentra un mediocampista que rompa líneas con regularidad, dependerá excesivamente de centros laterales. Y eso, en un mundial, suele ser predecible. Ahora bien, mientras la selección ajusta, la Liga MX sigue marcando tendencias interesantes. Cruz Azul muestra madurez táctica. Guadalajara ofrece intensidad y coherencia colectiva. Toluca mantiene regularidad silenciosa. América está recuperando contundencia. Pachuca exhibe vértigo juvenil. Tigres conserva experiencia de eliminación directa. Lo fascinante es que ninguno domina claramente. Eso convierte la liguilla en un territorio abierto, pero ojo, la liguilla no siempre premia al que mejor juega durante el torneo. Premia al que mejor gestiona momentos críticos. Y ahí la experiencia suele inclinar la balanza. Si Cruz Azul logra sostener equilibrio entre intensidad y orden, será candidato real. Si Guadalajara convierte su cohesión en contundencia en área rival, puede competir con cualquiera. Si América activa su jerarquía en instancias decisivas, nunca se le puede descartar, y Pachuca, con juventud y talento ofensivo, puede convertirse en ese equipo incómodo que nadie quiere enfrentar. La pregunta entonces no es solo quién juega mejor hoy, sino quién llegará mentalmente más fuerte al cierre volviendo a la selección. Hay un paralelismo interesante. México también tendrá que gestionar momentos. No se trata de dominar 90 minutos, sino de sobrevivir a fases complicadas. Aprovechar oportunidades puntuales y mantener concentración absoluta. El margen de error en un mundial es mínimo. Un descuido defensivo puede costar clasificación. Un error en salida puede definir grupo. Por eso el trabajo colectivo es vital. Y aquí es donde el liderazgo vuelve a ser clave. ¿Quién ordena cuando el rival presiona? ¿Quién calma cuando el estadio exige? ¿Quién acelera cuando el partido se estanca? Si México logra identificar esos liderazgos internos y consolidarlos antes del debut, tendrá herramientas para competir. Si llega con dudas abiertas y roles indefinidos, la presión puede volverse un enemigo interno. Cierro este tramo con una reflexión clara: el fútbol mexicano no está en crisis estructural, pero sí en fase de ajuste fino, y los ajustes finos son más complejos que las transformaciones drásticas, porque requieren precisión en convocatorias, precisión en alineaciones, precisión en gestión emocional, precisión en decisiones tácticas. El tiempo avanza, la liguilla se aproxima, el mundial se acerca, y cada partido, cada concentración, cada jornada será una pieza más en este rompecabezas competitivo. La pregunta que queda abierta es simple pero profunda: ¿estamos viendo la construcción de una identidad sólida o simplemente un equilibrio momentáneo que puede romperse ante la primera gran presión? Y seguimos, porque si vamos a cerrar este análisis de manera completa, tenemos que hablar del factor más determinante en el fútbol moderno: la toma de decisiones bajo presión, no la táctica en frío, no el planteamiento previo al partido,
sino lo que ocurre cuando el plan A no funciona, cuando el marcador está en contra, cuando el estadio aprieta y el reloj corre. México, en el Mundial, va a enfrentar exactamente ese escenario. No todo saldrá como se entrene, habrá momentos donde el rival imponga condiciones, y ahí es donde el equipo necesita algo más que sistema, necesita carácter competitivo. El carácter no se improvisa en 100 días, se construye con experiencias previas. Por eso cada partido de alta intensidad en Liga MX tiene valor indirecto. Para la selección, el Cruz Azul contra Guadalajara no fue solo un partidazo. Fue un laboratorio de presión. Jugadores que probablemente estarán en el Mundial vivieron un contexto exigente, tomaron decisiones en ritmo alto. Eso suma experiencia real, pero también deja lecciones. Por ejemplo, Guadalajara dominó tramos largos y no concretó. Cruz Azul aprovechó momentos específicos. Esa diferencia entre volumen y eficacia es exactamente lo que define torneos cortos y campeonatos mundiales. Si México llega al Mundial, generando mucho pero concretando poco, la historia será complicada. Si llega con claridad en momentos decisivos, el panorama cambia. Ahora hablemos de algo que pocas veces se discute, la gestión del error, en torneos grandes. El error es inevitable. Lo que define al equipo es cómo reacciona después. Si encaja un gol temprano, se descompone o mantiene estructura. Si falla una oportunidad clara, se frustra o sigue insistiendo con orden. Ahí entra el liderazgo interno. Y hoy México necesita que sus referentes asuman esa responsabilidad. No basta con talento técnico. Hace falta liderazgo emocional. La Liga MX. Estamos viendo proyectos que ya empiezan a madurar en ese sentido. Cruz Azul ha aprendido a sufrir sin desorganizarse. Guadalajara ha aprendido a mantener identidad incluso cuando pierde. Toluca mantiene estabilidad sin grandes altibajos. América, acostumbrado a la presión histórica, sabe que cada partido es examen. Pachuca representa otro fenómeno interesante, juventud sin miedo. Ese tipo de equipos pueden ser impredecibles en liguilla. Si llegan con confianza alta, pueden romper pronósticos.